buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Aquellos y aquellas que nos estén mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no se hayan suscrito al canal, háganlo, suscríbanse, es muy fácil, es apretar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones que te avisa cada vez que estamos emitiendo un programa por esta plataforma. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Ahí pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que desean, poner me gusta. Eso también lo pueden hacer en YouTube, hacer también los comentarios que quieran en el chat y en el perfil de comentarios. En YouTube, de hecho, podés hacer donaciones que nos vienen muy bien para financiar este proyecto. Y a todos los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Cablevisión y en el canal 2 de Flow. En la noche de hoy vamos a conversar junto a María Noel Sanguinetti, nuestra economista del cabecera, con el doctor Gabriel Odone, economista y doctor en Historia Económica. Y vamos a tratar de abordar un poco cuál es la situación de la economía uruguaya en este momento, qué podemos prever para el 2024 y cuáles son las transformaciones o los cambios que son necesarios implementar a partir de ahora mismo o del próximo periodo de gobierno. Hemos iniciado hace poquito este ciclo entrevistando economistas que están más o menos cercanos o por lo menos uno proyecta cercanos a la propuesta de la oposición. Lo hicimos con Pablo Ferreri no hace muchas semanas y ahora queríamos conversar con otro referente económico muy importante de nuestro país como es el doctor Gabriel Odone. Así que vamos a la introducción y enseguida conversamos junto a María Noel con nuestro invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando y también a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el exterior, que son muchos. Nos mandan mensajes, nos mandan cariños y la verdad que nos pone muy contentos. Bienvenida María Noel Sanguinetti, ¿cómo te va? Buenas noches, Leandro, ¿cómo andás? Muy bien, contento de que estés y de seguir este ciclo tan importante que es, bueno, ir conociendo de la mano de especialistas. Bueno, ¿cuál es la situación? Vos también sos especialista, tampoco es que... Acá el único que no soy especialista en la economía soy yo. ¿Cuál es el panorama que tenemos en este momento en Uruguay? ¿Qué es lo que podemos prever? ¿Cuánto afecta también la región en esto? ¿Y cuáles son los cambios o las transformaciones que habría que hacer en la economía, en las políticas económicas de nuestro país? Para ello, hoy nos acompaña el doctor Gabriel Odone. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Leandro. Gracias, María Noel. Bueno, Gabriel, yo que soy el lego en esto, voy a iniciar. A ver si estoy haciendo un buen resumen de algunas variables macro, si se quiere, de la economía nacional, por lo menos de lo que se va conociendo en los últimos meses. Se supone que este año hay un crecimiento muy magro, si es que hay crecimiento, pero de décimas, aunque se pronostica que para el año 2024 habrá algunos puntos de crecimiento. Pero da la sensación que por lo menos en ese terreno tenemos problemas en el Uruguay. Tampoco parece que se haya resuelto uno de los problemas que se manejó mucho en la campaña electoral, que es el del déficit fiscal. El último gobierno del Frente Amplio había terminado con un déficit que había un cierto consenso en que era un déficit manejable para algunos, no tan manejable para otros, pero un déficit que estaba más allá, más arriba de lo que era saludable para la economía de nuestro país. Bueno, ese problema no parece haberse resuelto, los números indican que el déficit está por ahí, no es que haya bajado, pero sí hay otras variables que se han deteriorado, por lo menos el endeudamiento del país parece ser bastante más importante, llega casi al 70% del Producto Bruto, y algunos indicadores sociales que tienen una conexión inmediata con la economía, hablan de una infantilización de la pobreza. Los últimos datos dicen que en menores de 6 años es prácticamente el 20% de los niños, y si vamos hasta los 18 años tampoco se aleja mucho de ese 20%, la pobreza con cara de niño, con cara de mujer, como que se ha consolidado y tal vez se agravó bastante a partir de la pandemia, entiendo yo. Estas variables
resumen un poco la situación de la economía macro del Uruguay? Sí, está muy bien planteado el resumen. Es un año en el que Uruguay va a crecer poco. El año que viene vamos a rebotar un poco, pero en promedio vamos a estar creciendo al viejo y mediocre crecimiento del 2%. La situación fiscal plantea desafíos, no está resuelta, a pesar de que hay algunos aspectos que son más positivos que lo que teníamos y otros que son más negativos. Y los indicadores sociales, los indicadores duros en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en el mejor de los casos dejaron de mejorar ya en el periodo anterior de gobierno. En este periodo sufrieron un impacto con la pandemia, pero en realidad estamos en una situación peor de la que estábamos. No gravemente, tenemos los mejores números de América Latina, pero tenemos una agenda pendiente en materia de pobreza, en particular con la niñez. Y si nos apartamos un poco de lo que es la pobreza, recuerdo que durante la pandemia algunos economistas del Instituto de Economía, Mauricio de Rosa, creo que Andrea Vigorito, habían dicho, bueno, si acá no hay un gran esfuerzo fiscal o un gran esfuerzo económico de parte del Estado, pueden caer 100.000 personas bajo la línea de pobreza. De hecho, eso fue lo que después se registró. Hubo durante mucho tiempo una cantidad enorme de gente en los mecanismos de protección social, con seguro de paro, en fin, eso se fue revirtiendo, pero durante los 3 años, por lo menos hasta ahora, se produjo una caída del salario real que recién ahora está llegando a los niveles de 2019. Correcto. Y una caída que, por cierto, se perdió, ¿no? Por lo menos la gente la perdió, no tiene ninguna perspectiva de recuperarla, ¿no? El salario va a volver, o ya está volviendo a los niveles pre-2019, pero la pérdida que tuvo lugar en estos años, eso es un hecho consolidado. Y si eso lo reunís con el resto de las variables, estamos hablando de que... En cualquier caso, los ingresos de los hogares están creciendo como el PIB, o sea que es la combinación de empleo y salario. Eso está evolucionando ya en relación al PIB, e incluso los últimos datos muestran que los ingresos de los hogares en promedio para toda la población están creciendo levemente por encima del producto. Eso quiere decir que ese fenómeno que fue muy agudo en 2021 y 2022 se mantuvo algo, empezó a recuperarse y está quedando atrás, lo que no quiere decir que al interior de esa variable haya una dispersión muy grande. Hay jugadores o hay agentes que han mejorado mucho su nivel de ingreso y hay pleno empleo, y hay otros lugares donde los niveles de recuperación tanto salarial como los niveles de empleabilidad están bajos. De hecho, en el último año se crearon aproximadamente unos 38.000 puestos de trabajo. El 80% de ellos, según las cifras oficiales, corresponden a trabajos, digamos, de mala calidad, en el sentido de que son trabajos con alto componente de informalidad o con precariedad, lo cual quiere decir que la mejora del empleo que ha tenido lugar en el último año es buena porque está dirigida fundamentalmente a personas de bajos ingresos, pero es mala porque son empleos de naturaleza frágil, lo cual genera un desafío hacia adelante. También cuando se profundiza un poco en los datos a nivel de mercado de trabajo y uno empieza a mirar un poco más desagregado en lo que es a nivel territorial y a nivel por edad, esas fragmentaciones son mucho más altas y también Correcto. adolecen a la necesidad de una política laboral mucho más focalizada y más atendiendo a los diferentes mercados de trabajo, y también un elemento que es muy importante, que son las nuevas realidades del trabajo y que la política laboral está lejos de abordarlas. Entonces, esos son desafíos importantes Muy importantes. ¿Por dónde En primer lugar, es muy importante porque el empleo es la mejor política social que uno puede generar en una economía de mercado, tratando de que las personas accedan a niveles de ingreso a partir de su trabajo, digamos, porque eso es lo que es más digno en términos de lo que es las condiciones de vida de una persona. En segundo lugar, como tú señalas bien, porque hay un conjunto de profesiones o de actividades cada vez más generalizadas que están amenazadas por tendencias globales que tienen que ver con la tecnología y que por lo tanto, y que además afectan de manera asimétrica a distintos colectivos. Y eso requiere políticas activas de empleo. De hecho, la semana pasada, casualmente en Ágora tuvimos una linda conversación con Dani Rodrik. Dani Rodrik es un economista turco, pero que está en la Universidad de Harvard, experto en temas de globalización, en temas de tendencia del trabajo, y una de sus preocupaciones centrales, no para América Latina, pero
la conferencia de ayer fue sobre América Latina, plantea los desafíos que tiene este fenómeno en términos de desprotección de las condiciones de vida para colectivos que hasta ahora parecían protegidos. Personas que son profesionales, personas que tienen actividades rutinarias, que el mundo tecnológico está cambiando y que se requieren una política activa en términos de empleo, cosa que en el mundo dejaron de tener lugar, sobre todo en algunos lugares de Occidente, en América Latina en particular, y que ahora con el nuevo fenómeno tecnológico, con los efectos de la globalización, se requieren políticas más de conexión entre la política económica y las políticas de empleo. Algo que en Uruguay hay muchas oportunidades para mejorar, en la medida que nosotros tenemos un mecanismo de negociación colectiva potente, deberíamos poder meter toda esa potencialidad que tiene esa institucionalidad de negociación colectiva vinculada con la política económica para trabajar sobre estos temas de los colectivos amenazados y sobre todo para generar oportunidades de empleo para personas incluso en edades donde los niveles de desempleo, como tú señalabas, Leandro, son extremadamente altos. Las personas jóvenes tienen una exposición al desempleo en Uruguay que no tiene punto de comparación con las personas adultas en general. Yendo un poco a lo que dos temas que me surgen de lo que estabas comentando. Primero, qué bueno escuchar a Dani Rodríguez de primera. Fue impresionante ayer. Me imagino. Nosotros en Caras y Caretas hemos escrito algunas columnas sobre esta nueva era de las políticas industriales, que parecía que habían desaparecido. Correcto. Pero volvieron con mucha fuerza y con un pienso bien distinto y bien interesante en esta nueva era tecnológica. Y mucho más necesaria, porque parte de los análisis que se hacen de mercado y que empezamos a ver todo lo que son las fallas de mercado, la necesidad de esta nueva era de las políticas industriales, que cuando lo pensás en los países avanzados, y bueno, todo lo que es la necesidad de mejorar en la competitividad, ya hace tiempo que se viene desarrollando, pero un país como Uruguay, un país pequeño que necesita de una fuerte intervención estatal en esta medida, es un desafío interesante. No hemos tenido 4 años y se van a concretar 5 años de un atraso enorme y que estamos como quedando fuera de políticas importantes en términos de construcción de bienes públicos, de regulaciones. A ver, efectivamente, el gobierno de centro derecha que fue elegido en 2019, el mandato que tuvo no era un mandato estrictamente orientado a fortalecer el menú de políticas sociales, pero en principio uno, a pesar de la pandemia, no tuvimos un gran descontrol al respecto, ¿no? No obstante lo cual, creo que sí, tanto por lo que no se había hecho en periodos anteriores como por lo que ocurrió a lo largo de este periodo, donde la pandemia jugó un papel muy importante, creo que para la próxima administración quedan enormes oportunidades como para poder mejorar y fortalecer las políticas de empleo, las políticas vinculadas a relacionar el mundo de la economía con el mundo del trabajo, y ahí lo que Rodríguez está planteando en el mundo es la necesidad de poder desarrollar políticas activas de empleo que estén dirigidas a ciertos grupos de población que están altamente afectados por la globalización por un lado, no tanto es el caso de Uruguay, y por el cambio tecnológico por el otro. Y los casos más evidentes son las tareas altamente rutinizables, como son las personas que cobran en una gran superficie, o las personas que atienden un peaje, donde claramente lo estamos viendo en Uruguay, están siendo sustituidas por la tecnología, y eso alcanza a otros colectivos, incluso a profesionales, desde la celebración de un contrato hasta la redacción de escritura. También hoy hay capacidad de poder generarlo con tecnología. Eso afecta a personas con distintos niveles de calificación, y por lo tanto hay oportunidades como para poder generar tanto del lado de la oferta, recapacitando y calificando personas y reconvirtiendo, como del lado de la demanda, estimulando con políticas activas la posibilidad de contratar o hacer que esta transición sea moderada, que no la guíe solamente el mercado, porque es cuando se producen desajustes que son de una injusticia social grande. De eso se tratan estas nuevas políticas, este nuevo revival de las políticas industriales o de las políticas de intervención del Estado, tanto en sectores de actividad como en el empleo, donde en el mundo lo estamos viendo de manera cada vez más activa, incluso en Estados Unidos. Vinculado a eso también la reforma previsional, que en definitiva estamos con una reforma que no consideró toda la nueva realidad del trabajo en términos de protección social. ¿Se perdió la oportunidad? Bueno, yo con la reforma previsional tengo el siguiente comentario. Las razones por las cuales Uruguay tenía que hacer una reforma previsional de manera relativamente urgente en 2019 eran una situación fiscal, como tú señalabas, Leandro, compleja en derivada.
Eso se inició con una discusión donde un conjunto de ideas que fueron, en mi opinión, bastante buenas, que originaron el comité de expertos, se fueron diluyendo a medida que la discusión política se fue desarrollando. El resultado final, creo yo, que nos deja un sistema, es una opinión personal, mejor que lo que teníamos, no obstante lo cual creo que perdimos una oportunidad de hacer un avance mucho mayor al que precisábamos, en términos de poder dirigirnos a proteger a colectivos de la población más bajos, en términos de discutir mecanismos de financiamiento, etcétera. No obstante lo cual, creo que tenemos un poco más de tiempo de lo que teníamos en 2019 por un conjunto de circunstancias que si quieren ahora las conversamos en materia fiscal, para poder seguir mejorando el sistema previsional. Yo no es la reforma que hubiera querido hacer, pero insisto, creo que es mejor que lo que teníamos, porque lo que teníamos tenía un conjunto de desafíos. Haber extendido la edad de retiro es un tema polémico, yo entiendo que eso es motivo de controversia, pero creo que en las condiciones que en el mundo están teniendo lugar era algo que había que hacer. Respecto a la reforma, a mí me surgen algunas preocupaciones enormes respecto a la reforma, que me parece que tenemos demasiados flancos abiertos con la reforma actual. La de retiro es un tema discutible, complejo, y capaz que se podría haber resuelto de otra manera, no tan igual. Pero después tenés otra cantidad de cosas que quedaron abiertas, o sea, tenés un problema de los cuarentones mucho más grande de lo que fueron los problemas de los cincuentones con la anterior. No lo sé. Esos números creo que todavía faltan que maduren para que lo veamos. Pero por lo pronto no están ni siquiera definidos los mecanismos, entonces tenés Pero la reforma tiene algunas cosas positivas. El poder establecer un régimen no contributivo y de garantía para los sectores de bajos ingresos es un avance respecto a lo que teníamos, por más que esté discutido cómo lo actualizás. Creo que la edad de retiro, extenderla, demuestra que es un avance hacia el reconocimiento de que las personas activas pueden estar más de los 60 años, como en el mundo está ocurriendo. Creo que fiscalmente, si bien no introduce un cambio radical, sí despeja el horizonte y muestra una sensibilidad de Uruguay para enfrentar problemas de largo plazo. Creo que hay muchas cosas todavía para discutir. Y insisto, no es la reforma que a mí me agrada, pero creo que yo no empezaría la discusión de nuevo. Por eso es que soy contrario a la iniciativa del plebiscito, porque creo que es como volver unos cuantos años atrás, y creo que sobre esto se puede construir mejoras hacia adelante, porque insisto, no es la reforma que yo hubiera promovido. Pero cuando decís que es mejor, pero no es la reforma que hubieses promovido, ¿qué otros aspectos o qué otras cosas habrías incluido? Bueno, a ver, en primer lugar yo tiendo a pensar que tenemos que pensar que en el mundo, así se avanza en los países desarrollados, atar el financiamiento de los regímenes previsionales a las contribuciones laborales es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque en una economía globalizada, donde los mercados de trabajo están más integrados, cuando vos tenés altas cargas tributarias o altas cargas contributivas sobre el trabajo, desestimulás el trabajo. Y desestimular el trabajo te genera dos problemas. En primer lugar, el problema social, que genera el problema de no tener trabajo, y en segundo lugar, que erosionás la contribución del sistema. Entonces el mundo lo que está haciendo es moverse progresivamente hacia financiamientos que no son estrictamente cargas sobre el trabajo, sino que son cargas sobre regímenes tributarios más generales. Ese es un tema delicado, porque Uruguay ya tiene una alta carga tributaria, una presión fiscal elevada, y a su vez una parte de esa descansa en el consumo, que es el impuesto más fácil de recaudar, y en las rentas en Uruguay, a pesar de lo que algunos colegas sostienen, en mi opinión, sin mucho fundamento, hay cosas para hacer, pero no hay mucho dinero adicional que recaudar. Entonces, yo sí creo que tenemos que ir a un régimen donde progresivamente logremos ir separando las contribuciones de un régimen previsional de un régimen de las afectaciones sobre el trabajo. Lo segundo que creo que es importante es que nosotros debemos avanzar todo lo que podamos en garantizar un pilar básico igualitario para un conjunto de la población. Y eso sí que es a partir de un régimen contributivo, pero que genere de alguna manera una suerte de salario básico jubilatorio igual para todo el mundo, sobre el cual las personas que tienen una historia laboral o que tienen mayor capacidad contributiva van a ir construyendo regímenes de ahorro superiores. El esquema uruguayo funciona con un pilar básico de reparto y un pilar digamos de ahorro individual. Yo creo que esa es una buena forma de arrancar, pero eso hay que profundizarlo. Y a su vez hay que revisar, como decía, el mecanismo de financiamiento. Pero creo que en la medida que
que la trayectoria, digamos, creciente del gasto previsional que estaba puesta en el régimen anterior se parece suavizar, no ahora en el corto plazo, más en el largo plazo como consecuencia de algunas decisiones que tomaron, nos da un poco más de tiempo en términos de lo acuciante que era el 2019. Un paréntesis. En 2019, tú lo señalaste en la introducción, Leandro, en términos fiscales había varias presiones mayores que las que hay hoy, y eso de alguna manera hace que aquel resultado fiscal de aquel momento parezca ser, o mejor dicho, el actual resultado fiscal, que es igual al que teníamos, parece ser menos acuciante que el que teníamos. ¿Por qué? Una de las razones es porque precisamente nosotros tenemos una trayectoria de gasto provisional asegurada creciente que la reforma en principio va a acotar. Y esa es una de las mejores contribuciones que en mi opinión tiene la reforma que fue aprobada. Pero en esa observación que hacía sobre el tema del régimen contributivo, ¿no se estaría dando lo mismo que tuvo que solucionar el 2008? De que te quedan necesidades después que tienen que de alguna forma ser solventadas, porque de alguna forma encapsulás el sistema contributivo, pero después el no contributivo lo estás sobrepresionando. Bueno, ese es uno. Y en definitiva terminan siendo ingresos y pensiones de menor calidad. Ese es uno de los puntos sobre los que hay que trabajar. Fundamentalmente para evitar que aquellas pensiones que están fuera del régimen general o que son no del régimen contributivo no tengan una erosión permanente, y por eso que la forma en la que yo actualizo, qué índice utilizo para actualizar este salario básico mínimo jubilatorio es clave en la discusión, y esa es una de las cosas por las cuales, si bien quedó abierta la interpretación del Poder Ejecutivo, es clave que esto siga el índice que te permite que las pensiones, digamos, de más bajos ingresos no se alejen de las de altos ingresos. Este es un tema sobre el que también seguramente no hay que dejarlo librado a un decreto interpretativo. Pero también acompañar con una política laboral de mejorar el régimen contributivo, y que va de la mano para encapsular y que sea... Sí, mejorar el régimen contributivo, pero insisto que tratando de encontrar la forma de separar las contribuciones del trabajo respecto de lo que son el propio puesto de trabajo. Ahí hay un tema que mientras más yo le cargue al aporte patronal, al aporte personal, más incentivo genero para no contratar o para contratar de una manera informal, y eso es una de las cosas sobre las cuales hay que evitar riesgos. Gabriel, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, el Frente Amplio, en la oportunidad de la discusión parlamentaria de la reforma jubilatoria, votó en contra, en general. Pero votó algunos artículos. Sí, bueno, artículos como el tema de los becarios de PDCI, es una serie de artículos, pero votó globalmente en contra, y la mayor parte de los artículos vamos en contra. Pero vos considerás que esta reforma, esta situación, este nuevo sistema, digamos, jubilatorio, es mejor. Sí. ¿Vos habrías votado a favor, en general? Sí. Afortunadamente en el Frente Amplio no hay condiciones de unanimidad, somos muchos los que tenemos visiones. Pero la bancada del Frente Amplio votó. Bueno, pues yo no soy senador ni diputado, pero si a mí me hubieran preguntado mi opinión, yo hubiera aconsejado votar favorablemente en la reforma del régimen general. En todo caso te habrías opuesto a algunos artículos. Sí, me hubiera opuesto a algunos artículos. Esa hubiera sido mi posición, y yo creo que haberlo manifestado en más de una oportunidad, lo cual no quiere decir que yo, uno, hubiera podido convencer a todo el mundo, y dos, que yo tenga la razón en todo. Pero yo hubiera preferido incluso intentar negociar algunas cosas para sacar la reforma provisional, mejorando algunos artículos a cambio de los votos que yo podía haber dado. Por ejemplo, más allá de la edad de retiro, que se extiende a 65 años en general, hay algún sector donde puede tener algún matiz, la tasa de reemplazo pasa a ser la misma, que está en el 60, pero en 65, con lo cual hay una reducción de la jubilación. Sí, a ver. Hay una reducción de la jubilación. Sí, pero déjame que te lo diga de esta manera. Votarlo. Bueno, te pregunto. Mira qué interesante que es esto. En economía los recursos son escasos. Y por lo tanto hay veces en los cuales hay que hacer decisiones que no son las más simpáticas. No sé, pero estamos hablando de los jubilados, de los trabajadores. Y estamos hablando, vos pensás lo siguiente, los recursos son escasos, y eso quiere decir que vos al sistema provisional le estás dando asistencia financiera de rentas generales. Ajá. Vos tenés por cada adulto mayor en Uruguay 12 niños pobres, entre 12 y 20 niños pobres. ¿Dónde está el énfasis en el gasto público en Uruguay? ¿En los adultos mayores o no? Entonces yo le digo, a todos los jubilados en promedio, tengo dudas. Entiendo que votan.
tengo dudas. Yo prefiero... O sea, para vos reducir las jubilaciones como... Eso es lo que es la forma fácil de interpretar lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es, Pero Uruguay tiene un gasto no quiero hacerte una trampa, quiero saber si hay una forma más difícil de interpretarlo, porque... No, pero yo creo que lo que me estás queriendo decir es que yo diga que yo soy favorable a bajar las jubilaciones. Yo lo que estoy diciendo es que lo que en Uruguay ocurre es que tenemos un gasto extraordinario en el régimen previsional, que requería una asistencia financiera creciente en el tiempo y que eso teníamos que acotarlo. Y para acotarlo había que tomar un conjunto de medidas. Todas las medidas que fueron tomadas yo las comparto, no. ¿Hubiera preferido hacer algunas medidas alternativas? Sí. ¿Cuáles son esas? En este momento todas en su conjunto no las puedo enumerar, pero sí lo que digo es que la reforma que tenemos en términos que detiene el crecimiento del régimen del gasto en el régimen previsional es mejor que lo que teníamos. Yo no quiero, pero no, en serio, no quiero... Ni dar la sensación, ni transmitir, ¿no? una intención media tramposa. Yo estoy planteando esto. En esta reforma jubilatoria se hicieron muchos cambios, o bastantes cambios. Algunos, por lo menos para los no economistas, son mucho más llamativos o mucho más impactantes que otros. Uno, se extendió la edad jubilatoria. Otro, se trasladó la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de los últimos o los mejores salarios que después te van a pagar como jubilación, que era 47, que no me acuerdo el número por ciento, se pasó eso de los 60 a los 65, cuando ahora alguien que trabajara hasta los 65 tendría una tasa de reemplazo superior. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un cambio. Otro cambio, que creo que va en el mismo sentido. Se modificó la forma de cálculo, pasó de ser de los últimos 10 años a los últimos 20 o 25, no recuerdo exactamente el número, pero más años, lo cual en promedio baja. Promedio hace más parecido tu retiro a lo que tú ganaste en términos concretos. El Como efecto la gente final en general suele ganar más al final, efectivamente. O sea que es una tasa de reemplazo que además es sobre un monto que es menor, porque promedialmente es menor lo que uno ganó en los últimos 20 años que en los últimos 10. En principio la gente se retira con un salario un poco más alto que lo que tenía antes, ¿no? O sea, la trayectoria del salario. Eso es correcto, pero entonces, eso también... El punto... Pero yo a eso te pregunto, todas esas cosas, eso lo hubiese acompañado. Pero el punto... Te estoy diciendo que sí. Te estoy diciendo que sí. Si esa es la pregunta, te estoy diciendo. Y la razón por la que te estoy diciendo que sí es porque yo creo que en la medida que para poder solventar ese régimen con esas condiciones, que es justo para ese conjunto, para ese colectivo que me estás haciendo referencia, había que destinar recursos públicos para eso. Esos recursos públicos destinados a eso, porque el sistema no es autosustentable, había que destinar recursos que podrían tener otros usos para eso. Mi respuesta es, yo prefiero que en el largo plazo parte de esos recursos estén dirigidos a otros colectivos donde hay otros problemas mucho más identificados que aquí, y distribuir esa plata que yo tenía destinada esencialmente hacia los adultos mayores, a todos los adultos mayores, no a algunos colectivos, sino a todos, para dirigirlo al otro lugar. En ese sentido creo que es una reforma buena porque me permite suavizar la tendencia creciente de asistencia financiera al régimen previsional, donde no tengo un problema de pobreza. ¿Eso quiere decir que yo pretendo bajarle las jubilaciones a todas las personas y a cada una de las personas que están siendo contribuidas? No, creo que el régimen general, así como estaba definido, estaba alojando recursos del Estado, que no eran contribuciones directas de las personas, en un lugar donde no hay prioridad, porque tenemos una situación de pobreza totalmente distinta en este extremo. Por supuesto que si vos me preguntás a mí qué preferiría yo, y yo preferiría que todo el mundo ganara más, que los jubilados tuvieran más ingresos, pero los recursos son finitos y hay que tomar decisiones de naturaleza política. Ahora, ¿eso quiere decir que la posición que asumió el Frente Amplio en votar en contra era una posición condenable? No, simplemente que mi opinión va en la dirección contraria de esta. Podemos ir o querés hacer una pregunta ahora. Un comentario, pero no termina siendo un poco parcial porque en definitiva tampoco se tocaron otras partes y otros juegos que hacen al sistema y hubieron cosas que estuvieron olvidadas como la perspectiva de género y terminan, o sea, desde ese punto de vista... Por supuesto.
Hay no se tocaron ingresos, no se tocaron algunos regímenes que tienen los regímenes especiales. Entonces, acabamos de hacer una mirada demasiado parcial de todo el sistema. Por supuesto. Y terminado sacrificado demasiado las jubilaciones y después con algunas improntas que terminan siendo un poco para atrás en una especie de derecho. Ahora, mi punto simplemente es, yo no estoy satisfecho estrictamente con lo que se hizo, pero creo que lo que tenemos es mejor que lo que había. Y por tanto, sobre esto se puede construir algo mejor. La discusión podía haber sido, bueno, no hacemos, en aras de construir un acuerdo más amplio, no hacemos nada, o convocamos un gran diálogo, donde un conjunto de gente conversa durante un conjunto de tiempo y el problema se sigue acumulando. Entonces yo lo que creo es que, y por eso mi posición de ser favorable a lo que se hizo, es haber realizado la reforma me mejora algo en relación a lo que tenía. Me quedan muchos capítulos, por supuesto, los regímenes especiales, revisar qué pasa con militares y policías, revisar con lo que hacemos con los sistemas que tenemos de contribución definida para los colectivos como los bancarios y la caja profesional, que además son deficitarios, donde va a haber que poner dinero. Todo eso quedó de una manera inconclusa desde el punto de vista de lo que yo hubiera deseado. Y para el Frente Amplio... Pero imagínate esto, en los regímenes especiales, si yo quisiera trasladar a todos los colectivos como los bancarios y los profesionales al régimen general, que tiene sentido hacerlo, el costo de transición desde el punto de vista financiero de eso es enormemente alto, enormemente alto. ¿Quién está dispuesto a financiar por eso? ¿Es justo hacerlo? Por supuesto. ¿Es difícil hacerlo por el costo de la transición? Es difícil hacerlo. Entonces, el tomar decisiones de política económica siempre está lleno de dilemas. Hay buenas cosas, malas cosas. Lo que simplemente estoy queriendo transmitir es que en promedio lo que ocurrió es mejor que lo que teníamos. ¿Eso me deja a mí satisfecho? No, pero es mejor que lo que teníamos. Vamos a ir ahora a un corte y enseguida volvemos en esta charla con el doctor Gabriel Odone. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado. Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT-CNT. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano,
a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos miran. Pongan me gusta, hagan comentarios y hagan donaciones, lo que puedan. Quiero seguir un poquito más con este tema, porque las cosas tienen que también mirarse en un contexto. En este año el propio gobierno decidió aumentar el mínimo no imponible para el caso del IRPF y también aumentar
En el caso de las jubilaciones, el mínimo para la aplicación del IAS. Creo que llegó de 45.000 a 50.000 pesos. Lo que favoreció unos 20.000 jubilados, no al grueso de los jubilados, sino... Y veía en declaraciones de Fernando Filgueira, creo que es el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, diciendo, solo con esa renuncia a IRPF y IAS se financiaría 1/3 del dinero necesario para atender a la población de 0 a 17 años. Te planteo esto porque vos me estabas planteando, bueno, ¿por qué concentrar esfuerzos en un lugar donde no hay pobreza entre los jubilados y los niños? Bueno, ahí yo te tiro... Ahí, Leandro, me parece que vos estás haciendo un enfoque como si yo estuviera defendiendo la política económica del gobierno. Yo, de lo que me refería antes es que la reforma previsional es una reforma que yo hubiera acompañado. Yo hubiera promovido estas modificaciones impositivas en absoluto, justamente por las razones de Fernando. Porque creo que es innecesario bajar la imposición en esos niveles de renta, porque ese es un dinero que yo podría utilizar para atender a la población. Precisamente por ser coherente con lo que dije antes, ese dinero que yo estoy dejando de percibir aquí, yo lo podría afectar al gasto en infancia y adolescencia. Lo que pasa, Gabriel, no estoy tratando de... No quiero poner palabras en la boca de nadie, tampoco en la tuya. Estoy diciéndote que con la lógica, yo, ya saben, soy un lego, soy bioquímico, ¿no? Pero me acuerdo de esa definición de economía como para secundaria, que dice que es la administración de recursos escasos para necesidades ilimitadas. Y además, soy capaz de asumir que cualquier recurso escaso debe ser administrado de algún modo. Tenés un artículo hace muchos años hablando sobre los economistas que está buenísimo. Bueno, pero entonces planteo, bueno, está bien, pongamos esta población, la población infantil, donde se ha registrado incluso un aumento de la situación de pobreza. Y donde gastamos muy poco. Y además que se gasta poco. ¿Dónde se quitan los recursos? Como en la administración. Bueno, yo te digo, esto sucedió este año. Lo del IAS y el IRPF. También está intocado, o sea, inventemos ese neologismo, bueno, no sé si es un neologismo, la caja militar, que tiene un déficit casi 500 o 400 y pico de millones de dólares por año. Un déficit comparable con el BPS, siendo mucho menos los beneficiarios. Digo, otro lugar donde uno puede tocar. Y con regímenes además muy particulares. Muy privilegiados, ¿no? Muy particulares, digámoslo así. Yo porque digo, bueno, antes de bajar las jubilaciones, que es en efecto lo que se hizo, estamos hablando de que no había lugares donde tocar recursos para mejorar, por ejemplo, la situación de la infancia. Eso es... a ver, está muy bien la pregunta. En el contexto, ¿no? En el sentido siguiente. No es no había otro dinero, eso es lo único que digo. Pero en el sentido siguiente. La reforma no está hecha estrictamente para generar más recursos, liberarlos para destinar a la infancia y adolescencia. La prueba está que no se pero hizo. Libera recursos. En realidad libera recursos. En el futuro... y sobre todo lo que permite es que el gasto provisional no crezca al ritmo que venía creciendo, lo cual lo ponía al gasto público en materia provisional en una trayectoria de insostenibilidad. Y el grueso del corazón para que esa tendencia se revirtiera estaba metida en el BPS, porque es el corazón del sistema. Eso quiere decir que algunas reformas en algunos colectivos que son onerosas no podrían haber dado recursos en el corto plazo más efectivos para resolver el problema. Por supuesto que sí, y yo en eso discrepo con la reforma en algunas cosas que hizo por no haber acometido más a fondo algunos de esos problemas. Desconozco las restricciones de naturaleza política como para poder alcanzar esos acuerdos, y mucho más las desconozco en un gobierno como el actual, que tenía un conjunto de compromisos y que a su interior tiene un miembro de la coalición que es muy relevante en estos temas vinculados a la caja militar. Si yo hubiera tenido la oportunidad de pensar esto desde cero, no hubiera recorrido este camino. Lo que no me impide ver es que lo que está hecho es mejor que lo que había. Pero no, porque por eso... Eso quiere decir que... Mi punto es, a ver si la opción hubiera sido quedarse paralizado
y no hacer nada, o hacer lo que se hizo, yo prefiero haber que haya ocurrido, que haya hecho lo que se hizo. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con lo que se hizo. Lo que no quiero es llevarnos mucho, podemos llevarnos a la abstracción, pero como en realidad vos mencionaste el tema de la pobreza infantil, cuando me estabas haciendo la respuesta, te digo, bueno, está bien. Pero acá la discusión no fue, por lo menos no fue así en el Parlamento, vamos a quitarle recursos a los, correcto, estoy de acuerdo contigo. Las jubilaciones para darle a los niños. Estoy de acuerdo contigo. Podría haber sido el argumento incluso, hasta podría haber sido un argumento inteligente. Sí, pero... Mi argumento es simplemente que yo el foco del gasto creciente a largo plazo tiene que estar focalizado en la infancia y adolescencia. Ese es mi punto. ¿Eso quiere decir que lo hecho va en esa dirección? No necesariamente. Pero sí lo que sostengo es que no haber hecho nada restringía mi capacidad de usar recursos para ese destino en el largo plazo. Que es una discusión a largo plazo. ¿Y no había otro lugar para obtener recursos también? Porque vos me decís, mi intención es que todo el mundo tenga mejores jubilaciones. Sí, seguramente sí que hubiera habido. Eso es parte de la razón por la que no comparto la reforma en su conjunto. Pero lo que no quita decir que si al momento final tenía esto para votar y esto es lo que había, yo hubiera decidido votar lo que había. Pero insisto, este es un tema discutible, controversial. Ni siquiera pretendo tener la razón absoluta sobre esto. Lo que pretendo es defender la posición que considero que es mejor lo que tenemos, entre otras cosas por un tema fiscal, porque nuestra trayectoria del gasto provisional nos condicionaba nuestra trayectoria fiscal de largo plazo. Concretamente, la ex senadora y ex vicepresidenta Lucía Topolansky, yo la entrevisté acá en esa oportunidad de que se había aprobado, y no estaba todavía en discusión si plebiscito o no. El PIT-CNT no tenía todavía ninguna posición de juntar firmas y nada por el estilo, y me dijo, ¿y hay que derogarla? ¿Hay que derogarla? No. Así, yo creo que hay que mejorar, hay que introducir un conjunto de aspectos para mejorar. Pero en tu opinión no hay que derogarla. Pero ir para atrás de lo que tenemos, creo que no. Creo que eso sería un error. Porque creo que construimos un sistema que es consistente con nuestro régimen provisional, que mejora lo que habíamos y que tiene enormes oportunidades de ser mejorado. Pero derogarlo... Es más, si yo miro la historia del Uruguay en temas previsionales, en general hemos ido avanzando e incorporándole cosas nuevas, pero no hemos ido para atrás. Mirá, de los años 50 a la fecha no hemos ido para atrás en materia previsional. Cada gobierno le ha introducido un sesgo, un énfasis de mejora a lo que tenía. Pero parte de la credibilidad del país y parte de la acumulación que el país logra transmitir al exterior es que se construyen escalones. Cuando llega el centro derecha toma algunas decisiones que el centro izquierda eventualmente corrige y que el centro derecha eventualmente corrige, pero hay un rumbo que oscila y que a largo plazo va construyendo un Estado social inclusivo que es, en términos comparados en la región, bastante razonable. ¿Es el que yo quisiera? No, pero es el que el país en promedio va construyendo. Y es mucho más estable que lo que vemos alrededor nuestro, donde los sistemas, no solamente los provisionales, los tributarios y otras cosas, parecen moverse con mucha más, basculan mucho más intensamente. Y yo a eso le atribuyo un valor importante, el hecho de que el país construya en capas sucesivas. Pero esa lógica de oscilación en derredor de una media, digamos, ¿no? Digamos que nos movemos un sigma para allá, un sigma para acá. Es un poco más que un sigma, pero es un ejemplo que se puede usar. Es un poquito más grande que una cosa infinitesimal, ¿no? Un sigma es más grande. Un epsilon sería un infinitesimal. Un sigma o una varianza, llamémosle. Una varianza. Esa lógica de oscilación en torno a un centro impide también una acumulación hacia algún lado, ¿no? No necesariamente, porque yo creo que esa acumulación hacia un centro tiene un sentido. Este es un país inclusivo, un país donde la cohesión social es altamente valorada, es un país donde las libertades son altamente valoradas. Yo creo que claramente el centro izquierda en Uruguay, desde muchos años, incluso antes de la existencia del Frente Amplio, pero también gracias a la existencia del Frente Amplio, le ha impreso un sesgo al país que tiene una dirección clara. Y cada tanto el centro derecha gobierna, hace un conjunto de transformaciones que a veces no son, que tuercen un poco eso, pero el rumbo es un rumbo que claramente va en una dirección. Basta que uno hable con una persona del exterior donde claramente
entiende que Uruguay tiene una forma de aproximarse a la protección social, a la asignación de recursos, a la cohesión social, que no parece ser la misma que en el Pacífico, que son las otras economías, digamos, comparablemente estables en la región que hay, como pueden ser Chile, en algún sentido Perú desde el punto de vista económico y hasta hace poco Colombia. Uruguay claramente tiene una forma de concebir la protección social, el modelo de convivencia, totalmente distinto a los países del Pacífico y sin embargo tiene una cierta estabilidad, tiene un rumbo donde el sistema político bascula. Pero el ritmo está impreso por lo que el vallismo en su momento hizo y por lo que de alguna manera el Frente Amplio ha logrado con sus 15 años de gobierno imprimirle fuerza a la dirección. Mirando hacia adelante, pero no al 2024, donde por otro lado las iniciativas de tipo económica están poco limitadas, en la medida en que es un año que no hay presupuesto, no hay rendición de cuentas, en fin, los grandes números podrán tener algunos ajustes, pero no se pueden crear, creo que, nuevos impuestos, hay varias cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pero mirando hacia el 2024, ¿cuáles son, en tu opinión, las transformaciones que debe acometer un nuevo gobierno, por ejemplo, 2025, entonces, 2025, ¿no? Correcto. En el caso de que le tocara al Frente Amplio asumir esa responsabilidad? Yo creo que hay dos desafíos grandes importantes. Uno es, tenemos que encontrar la manera de crecer más y tenemos que fortalecer nuestro modelo de convivencia. Y para crecer más hay que hacer un conjunto de cosas, algunas que tienen que ver con repensar la forma en la que vamos a captar inversiones, revisando nuestro régimen de excepciones fiscales y revisando un conjunto de estímulos que otorgamos. Tenemos que pensar en conectar mejor el mundo del conocimiento con el mundo de los negocios, que hoy están no muy conectados. Tenemos que fortalecer nuestra inserción externa, buscando una forma de, sin irnos del Mercosur, tener un poco más de libertad para movernos. Y tenemos que lograr encontrar, que no es fácil, algún vector de captación de inversiones internacionales como fue la forestación. Eso es necesario y hay que aumentar la productividad, lo cual requiere reformas en el sector no transable de la economía. Eso es el sector público, es el sector transporte, el sector logístico, donde tenemos el sector salud, el sector educación, donde tenemos enormes oportunidades de mejorar productividad, pero que es muy difícil desde el punto de vista político y tiene que ser muy cuidadoso desde el punto de vista social cómo se hace eso, porque podemos tener problemas. Pero crecer más rápido es fundamental, porque si no crecemos a un ritmo del entorno del 3% anual, nuestro modelo de convivencia es muy difícil de sostener. Es un modelo intenso en recursos públicos, lo cual es deseable, pero eso requiere una estabilidad fiscal que crecer al 2 no te la da, dado las preferencias de gasto que tiene este país. Y la otra cosa es que vos tenés que fortalecer tu modelo de convivencia. Tu modelo de convivencia hoy es un modelo muy inclusivo, que protege mucho, pero que esencialmente protege a personas que están vinculadas al mercado de trabajo formalmente, que tienen un conjunto de atributos que les permite acceder al gasto público, ya sea por los barrios en los que viven o por el tipo de vínculo que el mundo laboral tiene. Pero nosotros tenemos un núcleo duro, que son no menos de 300.000 personas, más parecido a 450, 500.000 personas, que están fuera de ese régimen. Esencialmente son hogares donde hay muchos niños, donde las jefas de hogar son mujeres y donde hay un gran problema para que esas personas puedan salir a trabajar por el arreglo familiar que supone el cuidado. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera de que nuestra protección social, que hoy es generosa, la podamos focalizar en ese grupo de población que lleva mucho tiempo excluida. Nosotros a esa población la atendemos con algunas herramientas puntuales, como son las asociaciones familiares, como es los CAIF, como es la tarjeta Uruguay Social, todas cosas que están bien, pero que son situaciones de emergencia, herramientas para asistir a emergencias. Nosotros tenemos que encontrar la manera de a ese colectivo darle un conjunto de gasto que es más comprensivo que el que hoy tenemos. Esas dos cosas son las dos cosas cruciales que yo creo un gobierno, cualquiera sea él, pero en particular uno de centro izquierda, tiene que fortalecer. Crecer más y fortalecer el modelo de convivencia. Eso es muy fácil de decir, es muy difícil de implementar. Todas las cosas que hay que hacer no se pueden hacer en un solo periodo, hay que armar una agenda, hay que definir cuáles reformas se pueden hacer, cuáles las que no, y donde hay un capítulo central que es la educación, donde tenemos enormes oportunidades de seguir mejorando cosas a largo plazo, donde creo que tenemos una serie de dificultades. Pero insisto, esto requiere una agenda que creo que en el país, y ahí otra vez,
nada de lo que yo acabo de decir debe ser muy distinto de lo que la mayoría de los colegas míos más o menos piensan. Por supuesto, algunos pondrán más énfasis en algunas cosas, otros pondremos énfasis en otras cosas, pero hay una suerte de consenso que crecer más y proteger a población vulnerable, o mejor dicho, alcanzar con nuestro sistema de protección social a la población vulnerable que hoy no alcanzamos, es clave. Y eso requiere hacer cosas que son duras de hacer a veces. Terminaste justo por donde yo quería empezar. Consenso absoluto en eso. Es muy fácil de decir lo que acabo de decir. Por eso. No lo dije yo, lo dijiste vos, sí, que es muy fácil decirlo. Perfectamente, crecer más, proteger más y todas las líneas, pero no estamos en una situación mucho más compleja con todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, que tenés que tener una reconstrucción mucho más alta, pues si estamos hablando de la necesidad de crecer más, con la situación de endeudamiento que tenemos, con el aumento del endeudamiento como tenemos, con la situación fiscal que tenemos, pero además con una situación de competitividad, con un atraso cambiario tremendo que viene afectando la fuente de crecimiento, porque mientras encontramos otro sector que nos apalanque el crecimiento, como puede ser la forestación, los motores de crecimiento tradicionales y lo que te llevan están tremendamente afectados, pero además con esta pérdida de competitividad cambiaria también estás afectando tremendamente otras posibilidades que son otras ganancias de productividad que ha tenido, por ejemplo, el sector agroexportador, que es el diferencial en calidad. Entonces hay como una agenda en esos lineamientos que vos planteás y que son totalmente compartibles y los firmamos todos, de que están totalmente bloqueados porque no se ha hecho una política de construcción de bienes públicos hacia una producción más sostenible, donde Uruguay siempre ha tenido diferencial. Mira, los desvíos de competitividad se han agudizado en este periodo como consecuencia de la política monetaria que se practicó intensamente el año pasado y de un conjunto de circunstancias que tuvieron lugar, pero los problemas de competitividad estaban muy planteados en el 2019. O sea, la apreciación del tipo de cambio real que Uruguay ha tenido y que mantuvo durante el periodo de estancamiento que tuvo lugar entre 2015 y 2019 es un problema que está allí presente. Resolver ese problema se agudizó, sobre todo en 2022, como consecuencia de la acción de la política monetaria, pero ese es uno de los problemas que vamos a tener que atacar. El dilema de Uruguay es que a largo plazo lo único que te sostiene el crecimiento es una rentabilidad razonable del sector transable, o sea, del sector agroexportador. Si ese sector queda afectado en términos de rentabilidad a largo plazo, su tasa de inversión disminuye y eso te compromete la tasa de crecimiento a largo plazo. Podés aceptar que 1, 2, 3 años ese sector tenga un desvío de competitividad y que la sociedad de alguna manera lo resista, sí, pero no puede estar mucho más tiempo que eso. Hoy ya tenemos un tiempo más prolongado que eso. Con lo cual la próxima administración va a tener que recalibrar este fenómeno. Ahora la pregunta es, ¿desde qué perspectiva? Desde el punto de vista macroeconómico es un dilema. Si vos quisieras mejorar tu competitividad vía tipo de cambio real, tendrías que tener una política monetaria eventualmente más laxa en términos de tu vigilancia de la inflación, lo cual podría comprometer tu tasa de inflación esperada, lo cual para el salario real no es algo bueno. Entonces hay un conjunto de dilemas que no son fáciles de discernir. Yo creo que el tema macroeconómico debe acompañar, pero la base para poder acelerar el crecimiento tiene que estar con reformas más de naturaleza microeconómica que están en el corazón de por qué Uruguay es caro o por qué Uruguay tiene niveles de productividad relativamente bajos, cuyos resultados vamos a ver en términos más mediatos. Pero estoy convencido que el tema de competitividad es un problema. Es un problema y tendrían que ir de la mano, ¿no? Sí, pero a diferencia de lo que en el pasado solía ocurrir, que este tipo de fenómenos de apreciación cambiaria extraordinaria se revertían con un evento macroeconómico agudo, como una gran devaluación, creo que deberíamos primero, creo que es muy difícil lograrlo, es muy difícil que ocurra y además creo que no sería deseable hacerlo de esa manera. Hay que buscar una manera más rigurosa o más alineada a la nueva realidad que el país tiene, que es un país mucho más estable desde el punto de vista macroeconómico que hace 20 años, que hacerlo con una gran devaluación de la moneda como alguna gente cree que se puede hacer. Vamos a ir a otro corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y...
pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad. Pero Sin Navidad. Con Navidad. Con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad. Con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Pongan like, hagan comentarios, pongan me gusta, hagan donaciones. Gabriel Odone, en diferentes declaraciones, luego de que dejaste CPA Ferreres, dijiste, bueno, a mí no me ofrecieron nada particularmente, pero estaría honrado de ser ministro de Economía de... por ejemplo, de Yamandu Orsi, estrictamente fue lo que, ¿no? Con el que lo veías como el mejor candidato dentro de los que el Frente estaba ofreciendo. Yo lo que he dicho es que yo me sentiría honrado si alguien me convocara para una función pública, no para un cargo determinado, y yo sintiera que en eso puedo contribuir. Eso en el pasado alguna vez ocurrió, pero por distintas circunstancias eso no se materializó. Yo soy un votante del Frente Amplio y por lo tanto una persona que trabajaría por un gobierno del Frente Amplio, y en particular lo que he dicho es que yo apoyo a Yamandu Orsi en esta elección interna. ¿Pero vos te gustaría ser ministro de Economía? Sí. Sí, los economistas que hemos hecho macroeconomía
en algún sentido, María Noel también lo sabe, siempre nos imaginamos o siempre nos hemos pasado diciendo lo que habría que hacer. Por lo tanto, en ese sentido es un desafío que sí, pero eso depende de muchas circunstancias, no solamente de lo que a mí me gustaría, sino de otros factores. ¿Has hablado con Yamandu Orsi sobre esto? Así como lo estamos hablando, no. Hemos hablado de aspectos concretos de economía, de aspectos que ocurren en la realidad, me ha pedido mi opinión, como yo creo que pide la de otros, y como yo en el pasado he sido consultado por otros, pero de esto, de un cargo, una función, un rol, en absoluto. Ni con él, ni con nadie. Es exactamente así eso. El otro día, también hace no mucho, Yamandu Orsi te aludió, dijo, bueno, con Gabriel y no me acuerdo con quién más, que estaba como... A mí me dio la impresión de que estaba hablando como de personas con las que él conversa en un nivel ya de asesoría, porque conversar, Yamandu Orsi, bueno, yo lo conozco a Yamandu hace 30 años, he conversado muchas veces a nivel de equipo, con él, lo quiero mucho además, pero me dio la impresión de otra cosa, quiero saber... No, pero yo creo que eso me parece que es legítimo, que el que puede responder esa pregunta más que nada, a qué nivel de confianza conversa, es él, porque yo converso con él como conversé con Daniel en su momento, o como en su momento también conversamos con Danilo o con Fernando Lorenzo, a un nivel de mucha confianza, dando mis ideas, pero en ningún momento yo sentí, ni nadie me dijo que esas ideas que yo estaba transmitiendo eran porque iban a materializarse en la función del gobierno. Además creo que estando en este momento donde estamos, donde todavía faltan casi 6 meses para elección interna y 1 año para elecciones nacionales, no es el tema relevante. Lo importante es el contenido, lo que se dice, lo que no se dice, en eso, o lo que está pasando en el país. En eso creo que sí, que converso con fluidez como otros colegas lo hacen. Hace pocos días Yamandu Orsi, y quiero saber si vos tuviste algún intercambio en relación con este punto, dijo que en caso de ser gobierno, él cree que hay que modificar la ley de inversiones. Te lo pregunto porque vos acabas de decir en el bloque anterior que de las 2 patas que señalaste de cosas, una tiene que ver con la matriz de protección social, sobre todo en los sectores más vulnerables, y otra tiene que ver con garantizar un crecimiento de determinado nivel, y hiciste mención a inversiones extranjeras, a la posibilidad de enganchar algo como fue en su momento el tema de la celulosa. ¿Tenés algo que ver en esa idea? Y bueno, en ese sentido, ¿de qué estamos hablando con cambiar la ley de inversiones? Punto 1. Creo que en eso tengo que ver, como tienen otro conjunto de colegas que públicamente están declarando parecido a mí. ¿En el qué sentido? En primer lugar, tenemos en el horizonte, recién lo hablamos con María Noel fuera de micrófonos, tenemos en el horizonte una eventual reforma global en materia impositiva que va a introducir el impuesto a la renta mínima global. Si eso sí fuera, hay un conjunto de regímenes que Uruguay ha desarrollado durante mucho tiempo que tienen que ser revisados porque no van a poder seguir siendo usados de la manera que lo están siendo usados. Es más, ya en este periodo de gobierno hay un conjunto de adecuaciones de algunas herramientas que hemos tenido que usar como consecuencia de que algunos cambios que la OECD y que otros organismos a nivel global están promoviendo están generando restricciones para cosas con un tratamiento tributario especial que Uruguay hacía. O sea que, para empezar, creo que algunas de las herramientas que estamos usando para poder atraer inversiones van a estar cuestionadas, controvertidas si la agenda global prospera, en particular si gana Biden. Si gana Trump tengo más dudas. En segundo lugar, creo que Uruguay tiene que hacer una evaluación, ya no por lo que ocurre en el exterior, sino por lo que ocurre en Uruguay, de la relación costo-beneficio de las renuncias fiscales que tenemos. ¿Estamos seguros que todas las renuncias fiscales que estamos otorgando en términos de tributarios son las correctas? La relación que hay entre el recurso que dejo de capturar y lo que eso genera en términos de empleo, divisas, otras recaudaciones tributarias, ¿compensa? Eso hay que mirarlo, y en eso creo que tenemos bastante consenso. Eso que supone revisar, por ejemplo, el régimen de promoción de inversiones que está alojado en la COMAP. Eso ha ocurrido en el pasado, desde el 2005 en adelante, muchas veces, cambiando parámetros, cambiando énfasis, cambiando el mecanismo sobre el cual se aloja. Esas son cosas que yo creo que hay que mirar. Yo entiendo que ese tipo de cambios que dice, bueno, hay que revisar las renuncias, si no son demasiadas o si no son demasiado costo para los beneficios, son medidas que, bueno, el inversor extranjero
no los ve como favorable así. Puede estar de acuerdo igual en invertir, pero no me doy cuenta exactamente de por qué una modificación de eso que pone un poquito más de rigor atraería inversiones. Bueno, en realidad, para atraer inversiones, mi reflexión es, hay cosas que van a cambiar en la agenda internacional que me van a obligar a mí a usar herramientas distintas o eventualmente usar herramientas distintas para atraer inversiones. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con el régimen de zonas francas. Eventualmente yo, no por una decisión propia, sino por una restricción externa, la voy a tener que hacer. Y voy a tener que encontrar la manera de, en un país pequeño, sin mercado interno, pero que vive entre dos economías muy inestables, cómo logro seguir siendo atractivo. Básicamente hoy lo que vendo para ser atractivo son dos cosas. Una, soy estable, predecible, las reglas del juego se cumplen y a su vez tengo tratamientos fiscales amistosos. ¿Qué cambios tengo que hacer en el régimen fiscal amistoso para que esas inversiones se vayan? Es una de las cosas que tengo que pensar. La otra está más dirigida a los incentivos que hago para invertir en Uruguay, y ahí lo que creo es que hay algunas cosas que han rendido bien o que pueden estar rindiendo bien, y hay otras cosas que hay que revisarlas. Por ejemplo, ante una mega inversión que no está en el horizonte hoy, por eso se puede hablar en teoría, ¿estamos seguros que tenemos que ofrecer las mismas condiciones tan diferentes en términos tributarios que las que paga el resto de la sociedad? Bueno, no lo sé. Creo que en el pasado eso era indispensable porque éramos una economía con mucho más riesgos. Creo que en el futuro tenemos oportunidades para ser un poco más cuidadosos con eso. No porque lo que se hizo estuviera mal, sino porque ahora creo que jugamos en otra cancha como para poder decir, hemos demostrado que somos capaces de atraer inversiones, sostenerlas en el tiempo, y ahora Uruguay es un poco más caro porque tiene un modelo de convivencia que además ha demostrado en la región ser potente, en comparación, por ejemplo, con el régimen de los países del Pacífico, porque es estable, porque es predecible, aunque es más caro. Porque al final del día, al ser predecible y al ser más estable, eso tiene un precio, y el precio es que es un poco más caro. Si yo tengo una herramienta, no sé, dos grandes atractores, la estabilidad y la predecibilidad del país, y un régimen amistoso, friendly, y dejo de ser tan friendly, ¿por qué van a venir? ¿Vamos a ofrecer una nueva cosa? ¿Otra pata? Bueno, parte de lo que yo debería poder ofrecer, por eso al pasar mencioné la inserción externa, es que Uruguay debería poder convertirse en una plataforma de negocios más atractiva para la región y para el mundo. Por ejemplo, siendo la puerta de entrada de inversiones que son necesarias para movilizar recursos de la región. Eso requiere un conjunto de acciones en materia de política exterior que son muy complejas, como lo acabamos de ver, pero que eso es lo que yo podía vender. Segundo, como dije antes, creo que la pandemia y la alternancia en el gobierno, en la función de gobierno como ha tenido lugar en Uruguay, donde el centro izquierda y el centro derecha se han alternado, ahora habiendo pasado el caso, también hacen que el país sea más valorado. Por lo tanto, podemos no ser tan generosos en algunas cosas porque probamos que tenemos un modelo estable. Dicho en otras palabras, Chile era el país de alguna manera estrella en los años 90, como el país más alineado en la región para integrarse en la globalización. O sea, para el mundo de los negocios Chile era el lugar ejemplar. Sin embargo, vimos que un evento o un conjunto de eventos de naturaleza política, de mala gestión o de mala decisión de naturaleza política, terminaron haciendo que la fragilidad del modelo chileno quedara expuesta, cosa que en Uruguay no. Entonces, parte de nuestro modelo de convivencia, de nuestro modelo de clima de negocios, creo que ha demostrado ser bastante más estable, predecible y potente que lo que se ve en el Pacífico. Y creo que por eso estamos captando inversión chilena en Uruguay. Entonces, yo creo que hoy Uruguay vale más de lo que valía hace 20 años, incluso vale más de lo que valía hace 10. Vale más en el sentido que es más atractivo. ¿Eso qué me quiere decir? Y que bueno, voy a tener que seguir haciendo un esfuerzo para tener inversiones porque somos muy chicos, pero creo que podemos negociar mejor que lo que solíamos negociar en el pasado. Simplemente eso. En ese más friendly también puede ser la oportunidad para atraer otros tipos de inversiones y desarrollar otros sectores. Algunos ya están consolidados, ya se ha desarrollado, ya no necesitan tanto ese atractivo para instalarse, y sí es la oportunidad para empezar en otra. Mira, vos fíjate una cosa que para mí es llamativa. Argentina lleva exactamente prácticamente 10 años estancada, está en un escenario donde su PIB per cápita ha crecido casi la mitad de lo que crece Uruguay en los últimos años,
y además está sometida a una crisis de naturaleza financiera y de actividad hace aproximadamente 3 años. Ese evento en Uruguay, y eso está en la memoria de muchas personas de mi edad o un poco mayores que yo, siempre en Uruguay terminaba en un accidente grave desde el punto de vista económico. Hoy en día, incluso con la diferencia de precios relativos que hay, la economía en su conjunto, no las personas que viven del litoral o las personas que están expuestas al turismo, sino que la economía en su conjunto, no digo que no se entere, pero sufre poco esto, porque la economía hoy es mucho más potente, más sólida, ha diversificado sus riesgos, tiene un sector transable mucho más potente, más moderno, más integrado al mundo, hemos introducido la agricultura, hemos mejorado nuestra industria frigorífica, hemos capturado la celulosa que tiene un conjunto de atributos extraordinarios, seguimos siendo un país muy avanzado en términos de nuestra producción de arroz, o sea, nos hemos convertido en un país mucho más sofisticado desde el punto de vista agropecuario. Lo que nos sigue, y además eso alrededor de eso ha surgido un sector de servicios para el sector mucho más potente. A su vez, hoy exportamos 1.300 millones de dólares de servicios no tradicionales, o sea, no turismo. Eso quiere decir seguros, eso quiere decir servicios profesionales de asesoramiento empresarial. Esta economía es mucho más compleja que en el pasado. Hemos capturado inversión en base a estabilidad, reglas de juego claves y alternancia en el gobierno, con orientaciones distintas de los gobiernos, pero con un camino, con un rumbo claro. Eso es lo que hace de Uruguay hoy un país atractivo. Seguimos teniendo un gran problema. Somos muy chicos y no podemos garantizar todavía un acceso fluido a las economías de la región, salvo en algunos rubros, porque las economías de la región son inestables y además son, por distintas circunstancias, a veces no cumplen con un conjunto de acuerdos comerciales que tenemos establecidos. Eso es una cosa sobre la que tenemos que trabajar. Pero por todo eso creo que Uruguay tiene oportunidades para repensar, no para cambiar radicalmente, pero para repensar que la forma en la que tiene para atraer inversiones hoy tiene que ser un poco más sofisticada. Tiene que ser generosa, por supuesto, tiene que ser atractiva, porque si no la inversión es difícil de captar, pero al mismo tiempo tiene que hacer reconocer que Uruguay es un país que vale la pena. La inversión argentina, la inversión chilena, la inversión finlandesa, la inversión brasileña en Uruguay demuestran que Uruguay es un país atractivo para la inversión extranjera. Y la precisamos, porque para crecer la precisamos. Toda ella no. Ahora, lo que no puede ocurrirnos, y eso ha sido señalado por varios colegas, es que para lograrlo mis beneficios tributarios para ese tipo de inversiones sean tan generosos que genere una simetría enorme con el sector doméstico, digamos, con la pequeña, la mediana empresa. Eso es lo que yo tengo que intentar reducir, digamos, o por lo menos no necesariamente porque le vaya a cobrar más impuestos a los que atraigo, sino porque eventualmente lo que tengo que hacer es revisar el régimen de gravamen para el conjunto de los empresarios del Uruguay. En tu opinión, ¿el Mercosur es una plataforma necesaria para esto o hay que ir perforándolo permanentemente? No, el Mercosur, por razones políticas y por razones económicas, es indispensable que Uruguay esté integrado a él. Es imposible imaginar Uruguay fuera del Mercosur, pero por razones de naturaleza cultural, por razones de naturaleza política, pero también por razones de naturaleza económica. Hoy el 18% del empleo industrial de este país depende del Mercosur. O sea, si yo mañana decidiera unilateralmente irme del Mercosur, tengo problemas en la generación de empleo, el empleo de alta calificación, con buenos salarios, en algunos sectores como los laboratorios, las autopartes, las pinturas, que exportan a Argentina. Y además tengo temas con la industria frigorífica que tiene una alta exposición a Brasil. O sea que el Mercosur es para nosotros una alianza sostenible. Lo que sí es cierto es que hace 20 años aproximadamente que el Mercosur dejó de ser una fuente de dinamismo. O sea, el Mercosur se convirtió, por razones propias del Mercosur, ya no le provee a Uruguay una suerte de impulso sostenido hacia el crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? No me puedo ir, pero al mismo tiempo tengo que encontrar formas de relacionarme con el mundo que Uruguay necesita y que Brasil y Argentina no, porque están en otro estado de desarrollo, y eso requiere un poquito más de libertad. ¿Qué es lo que yo quisiera? Simplemente la agenda central es dejar que los países se muevan a distinta velocidad con acuerdos con terceros, acordando cuáles son las reglas para que no te perfore tu mercado. Vamos a armar un protocolo de acuerdo, en qué cosas sí, en qué cosas no, bajo qué restricciones, pero déjame hacerlo. Lo que no me puede pasar a mí es que cada vez que yo quiero hablar con un tercero, tenga que lograr que Argentina y Brasil, que están en distintos momentos, que tienen distintas agendas, que tienen una complejidad enorme, y que además ahora van a tener gobiernos con visiones distintas, me tengan que dar el acuerdo para hacer lo que yo quiera, ¿no?
Mi observación crítica con este gobierno en particular es que el rumbo que definieron establecer, que era buscar una salida, buscar algo más allá del Mercosur, es el correcto. La forma en la que lo hicieron es absolutamente incorrecta. O sea, no se hace como se hizo yendo a una televisión en Argentina a decir nosotros nos vamos a ir porque somos valiosos. Eso no es así que se manejan las relaciones internacionales. Entonces yo creo que el Mercosur es un clave para nosotros. Y hay que, además, esto es económico, pero por razones políticas, absolutamente clave. En tema de inserción internacional, para atar aquello que hablábamos del tema de crecimiento y poder pegar un salto importante de crecimiento, la inserción internacional es el piso necesario en Uruguay. Fíjate que hoy nuestros competidores como Australia y Nueva Zelanda entran con preferencias arancelarias en carne y en otros rubros alimenticios en China y nos sacan una ventaja enorme. Ese es un camino que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo yo logro convencer a Brasil y Argentina para que me permita algún acuerdo comercial de naturaleza con el Pacífico, que me permita a mí ingresar con esas preferencias de edades que competidores míos tienen? ¿Eso lo puedo hacer yo bilateralmente? Sí. Yo preferiría hacerlo bajo un paraguas como es un acuerdo del Pacífico, digamos. O sea, déjame sumarme al acuerdo del Pacífico. Pero además se perdió toda una agenda que estaba siendo relevante de otros destinos y otros acuerdos que quedaron en la nada, ¿no? Bueno, ahí te confieso que me pierdo más. Entiendo que en Medio Oriente había una agenda abierta importante con algunos países árabes, pero me pierdo más en los detalles, qué fue lo que se dejó de hacer como para que eso se haya perdido o qué cosa había hecha para avanzar. En el caso de China, el camino que seguimos es el mismo. O sea, ahora tenemos un estatus de relacionamiento superior al que teníamos, pero sigue formando parte de una línea de continuidad que venía de los periodos anteriores. Yo tengo la impresión, esto lo digo con mucho cuidado porque no es mi área de expertise, pero que en materia de relaciones internacionales o en materia de inserción externa, nosotros tenemos un largo periodo de cierto estancamiento en definir una agenda clara que va más allá de este periodo de gobierno, que viene de gobiernos anteriores. Y eso desconozco si es producto de falta de imaginación o de falta de visión o directamente que las restricciones que hay planteadas son tan grandes que por más que las ideas estén, son difíciles de concretar. Ahí me pierdo en el detalle. Durante la pandemia, poco después también, de manera simultánea, que 100.000 personas cayeron bajo la línea de pobreza, en fin, todos aquellos indicadores sociales que se hicieron bastante conocidos, la Asociación de Empleados Bancarios, a partir de alguna investigación que hicieron, dijeron, bueno, lo que sí aumentó fue el número de gente que sacó plata del país, más de 3.000 millones de dólares, y el 1% de cuentas de mayor de 100.000 dólares, no me acuerdo, de 250.000 dólares. En tu opinión, dentro del esquema tributario de gravamen que tiene Uruguay, vos has dicho, bueno, Uruguay tiene una carga tributaria importante, ¿hay que gravar o hay que enfocarse en hacer gravámenes o algún tipo de, en fin, no sé, al capital, como le llaman, a la formación de activos externos, ¿cómo lo ves vos esto? Mira, porque hay plata afuera, Yo soy partidario, esto que voy a decir es bastante lógico, pero puede ser controversial. Yo soy mucho más partidario de tener claro qué quiero hacer en términos de efección de gasto y en función de eso ver cómo obtengo los recursos para eso. No soy de los que cree que el tema tributario per se es un tema. Entiendo, una vez que decidí lo que necesito y una vez que necesito afectar más recursos y que eventualmente tengo que pensar en temas tributarios, tengo que encontrar recaudar de la manera más justa posible y más equitativa, lo cual supone gravar más a quienes tienen más en relación a los que tienen menos. Pero ¿eso no se da de bruces con el procedimiento de la reforma jubilatoria? Porque ahí hay una... Yo entiendo que no. No veo cuál fue la definición de gasto. Yo entiendo que no. Bueno, a ver, vos me estás diciendo en relación a la lógica en la que se hizo. Bueno, lo que se hizo en la reforma tributaria, es la reforma provisional, que insisto, no es la que yo hubiera acompañado, pero la que se hizo, lo que hace es mejorar todo el costado del gasto, en mi opinión. El capítulo de ingresos no se tocó. Y ese es un capítulo que está en deuda. Habrá que ver qué se hace al respecto. Esa es mi posición.
es evidente que este gobierno decidió, y la coalición del gobierno decidió, que el tema de la forma en la que se recauda no formaba parte de la reforma. En ese sentido, hay opiniones, el Frente en particular, que entiende que eso está mal, y por lo tanto es una materia que podrá ser discutida. A ver, si tengo crecimiento económico, si lograra, por los diferentes mecanismos, porque se radican inversiones, porque, en fin, hay más nivel de actividad, llámale H, crecimiento económico de un 3%, en el mismo sistema recaudatorio voy a tener más dinero que entra a la arcas del Estado. Correcto. Y que yo puedo invertir de acuerdo a lo que democráticamente se ponga de acuerdo. Correcto. El Estado, el país, el Parlamento, yo qué sé, ¿no? ¿Verdad? Ahora, con crecimiento esto no digo que es papita, pero es más dinero y uno puede gastar más en diferentes rubros. Correcto. En educación, en salud, o en políticas sociales, o en lo que se defina. Pero no hay que modificar el aspecto recaudatorio para que en determinado nivel de actividad obtenga más recursos, porque recursos se necesitan. Claramente hay una parte de la población que la está pasando muy mal, cada vez a uno se le ocurre rápidamente lugares donde podría decir, acá podría invertir un poco más de dinero, la educación, la salud, siempre uno piensa un poquito más y estaría mejor, ¿no? Quizá no, pero... Si yo tomo el promedio de crecimiento de Uruguay de los últimos 8 años, vamos a estar creciendo por debajo del 2%, vamos a estar en torno al 1%. A su vez, el crecimiento que vamos a alcanzar en promedio al final de este periodo de gobierno va a estar por debajo del 3, va a estar en 2. O sea, yo tengo un problema de crecimiento. Para poder acelerar el crecimiento necesito aumentar la tasa de inversión. Y para aumentar la tasa de inversión lo que necesito es que el sector privado invierta. Y eso quiere decir ser cuidadoso en cómo yo trato a los temas tributarios. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay, antes de empezar a pensar de una manera radical cómo distribuye vía impuestos, no vía gasto, vía impuestos, tiene que alcanzar niveles de crecimiento y niveles de actividad que son superiores a los de hoy. Y después de estar 5 años estancados como 2015-2019 y después de haber tenido una performance tan oscilante en este periodo de gobierno que básicamente fue caída con la pandemia, recuperación después y crecimiento mediocre después. Si yo ahora me pongo a pensar en términos distributivos y priorizo el tema distributivo, lo que seguramente voy a hacer es afectar la tasa de crecimiento que tengo que recuperar para volver a crecer a tasas como las que tuve en la primera década del siglo. Y por tanto, ¿qué quiere decir con esto? Mi prioridad hoy debería ser cómo gasto mejor y dónde direcciono mejor el gasto, y una vez que defina eso, eventualmente revisar si hay algún aspecto tributario con términos de equidad que tenga que tocar. Pero mientras no sea de esa manera, pensar en un tema tributario per se, porque hay que mejorar la distribución de ingresos, creo que poner la carreta delante de los bueyes. O sea que como orden de factores, primero crecer y después distribuir. No, como orden de factores es primero crecer con equidad, y eso supone mejorar el gasto, porque no es crecer para esperar que derrame. Yo lo que tengo que definir hoy es algunas políticas activas del sector público donde yo puedo redireccionar gastos y puedo redireccionar subsidios que están llenos el Estado, donde los puedo focalizar mejor. Y por lo tanto, una vez que tenga eso, voy a tener una necesidad de recursos que seguramente no son los que tengo, se requieran más, en cuyo caso sí me tengo que poner a pensar en cómo los busco, de una manera equitativa, pero al mismo tiempo que tenga mucho cuidado en no desincentivar la inversión, porque yo desincentivo la inversión y me meto en un programa, digamos, ambicioso en términos distributivos. Argentina, para ser caricaturesco, yo te voy a poner ahora, en los últimos 7 años. Yo te pongo, voy a ser muy caricaturesco con los últimos 7 años incluyen parte del gobierno de Macri. No, perdón, estoy diciendo mal. Diríamos, los periodos en los que el kirchnerismo fue gobierno. Cuando vos pones la carreta delante de los bueyes y crees que con la economía podés hacer lo que querés, en términos del tratamiento al sector privado, en términos de subsidios, transferencias, retenciones, tipos de cambios múltiples, porque crees que hay un objetivo superior, loable, que hace que lo que estás haciendo interviniendo es razonable para mejorar las condiciones de vida de la gente, que yo creo que efectivamente es así, que los argentinos
los gobiernos K pensaron eso, vos tenés altas probabilidades en una economía de mercado que se mueve como se mueve y a la velocidad que se mueve, de generar lo que generaste. Yo hice mi doctorado ahí en Argentina, en ese periodo. ¿En cuál periodo? En el periodo de el primer Cristina. Segundo periodo de Cristina. También. A partir de... Y hasta un tiempito de Macri. Entonces te quiero preguntar, no es que quiera, pero ya que hoy, domingo, asume Javier Milei, me viene bárbaro esto. ¿Vos crees que ese poner la carreta delante de los bueyes, en términos distributivos? No, en muchos términos, no solamente distribución, en términos de asignación de recursos. ¿Es el que llevó a esto o es obtener un préstamo de 47 mil millones de dólares en menos de 12 meses? No, yo creo que, a ver, pasó a ser el país más desendeudado de América al más endeudado del mundo. Yo creo que Argentina, por distintas razones, y es un tema largo para conversar, su menú de políticas económicas bascula entre un liberalismo decimonónico y un dirigismo de los años 50. Y ahí hay un problema. Porque el mundo, lo que hizo Argentina en la convertibilidad fue una cosa genial, entre comillas, para resolver un problema como fue la hiperinflación del 89. Sin embargo, era una caja de conversión que en el mundo se dejó de usar porque las cajas de conversión funcionan cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, generan enormes restricciones. Por lo tanto, Argentina abandonó un régimen que era del siglo XIX, como es un régimen de patrón oro, para pasarse y volver a un mundo dirigista que el mundo abandonó en los años 50. ¿Sabes por qué te pregunté esto? Porque vos decís, bueno, ese conjunto de imprudencia, yo no sé, no fue el término que usaste desaciertos del kirchnerismo, llevó a esto. Y me pareció que te habías comido que en el medio hubo 50 mil millones de dólares pedidos. Yo lo que te digo es lo siguiente. El gobierno de Macri fue un gobierno muy confuso, muy desacertado. Su conducción económica estuvo totalmente desalineada de lo que es una conducción macroeconómica sólida. De hecho, la confió más en nombre de negocios que en personas que conocen de macroeconomía. Hoy asume como ministro de Economía el mismo que endeudó por 100 años. Bueno, es una persona experta en manejo de mercados, pero que no es una persona experta en términos de manejo macroeconómico. De hecho, en Argentina mucha gente está sorprendida por eso. No es un macroeconomista, es una persona que se mueve bien en los mercados, es un financiero, pero no es un macroeconomista. Entonces, yo creo que en Argentina lo que quiero transmitir con esto es las políticas que promovió el kirchnerismo a partir, sobre todo del 2006-2007, condujeron a la economía a una situación de represión económica, de desfuncionamiento del sector privado, que Macri quiso ordenar de una manera muy mala y que terminó generando un problema mayor al que originalmente había recibido. Y que la solución que el gobierno de Alberto Fernández le quiso dar a la herencia peor que había recibido de Macri, de lo que había recibido Macri y Cristina, fue otro conjunto de desaciertos que convergieron en esto. Cuando vos te querés saltear las reglas de la economía de mercado y creés que porque hay un argumento razonable o porque hay un argumento de mercado, como lo creía Macri, para poder saltearte las reglas básicas de la economía, terminás metiendo a un país en una situación muy compleja. Y yo creo que lo que en Uruguay tenemos que aprender es que el valor que tiene lo que hemos hecho en los últimos 40 años, simplemente para referirme al periodo democrático, es que con diferencias, con énfasis distintos, con prioridades distintas, hay un rumbo. Ese rumbo es estabilidad macroeconómica anclada en lo fiscal, libertad a los movimientos de capitales y al movimiento comercial, capacidad de atracción de inversiones, reglas de juego estables y predecibles. Y por supuesto, alteraciones en función de si gobierna el centro derecha, que confía más en el derrame, o el centro izquierda, que confía mucho más en la intervención del Estado para asignar recursos de manera justa. Pero el último acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el desenganche con el Fondo Monetario Internacional se produjo recién en el gobierno del Frente Amplio con Danilo Astori en 2006. Hasta ese momento acá había cartas de intención y rondas del Fondo Monetario controlando la política económica. Por supuesto, y eso tiene que ver con dos atributos. Primero, la tasa de crecimiento. Desde Assini hasta ese momento, ¿no? La tasa de crecimiento que Uruguay tuvo entre 2004 y 2010, 2003 a 2010, por razones exógenas, pero sobre todo por razones propias, nos permitieron, en un marco de un mundo mucho más global en términos financieros, hacer eso. Hacer eso mismo en los años 80 hubiera sido más difícil porque los mercados no funcionaban. Uruguay, de hecho, sustituyó al fondo porque consigue financiamiento
en los mercados, porque los mercados son más profundos, financian los mercados emergentes, las calificadoras de riesgo existen, la capacidad de generar deuda pública, digamos, técnicamente defendible es potente. Uruguay no defaulteó. Afortunadamente no defaulteó en el 2003, a pesar de lo que el Frente Amplio defendió en aquel momento, no todo el Frente Amplio, algunas personas del Frente Amplio. Hubiera sido un gran desacierto defaultear en 2003. Yo me puse con todos mis colegas del CIMBE absolutamente al default en 2003, hubiera generado que las condiciones de recuperación hubieran sido otras. Es más, Uruguay en el 2003, todavía con en el gobierno anterior, final de 2003, decidió evitarse el problema de los holdouts porque repagó a las personas que no habían canjeado con las condiciones originales. O sea, Uruguay hizo una muy buena gestión de la salida de la crisis, que el Frente Amplio potenció y que como la economía creció, lo que pudo lograr es el financiamiento necesario para salir de la vigilancia del Fondo Monetario Internacional. Eso es producto de una... No habría que volver a eso. A ver, el Fondo Monetario Internacional es algo así como el CTI. Yo tengo que volver el día que esté en CTI. Yo no puedo decir que no hay que volver. Por supuesto, lo más deseable es no volver, porque el Fondo Monetario es un prestamista en última instancia cuando nadie te quiere prestar y es un préstamo de mala calidad. Decir que no voy a volver quiere decir que nunca voy a tener un problema. Yo capaz que algún día tengo que volver, pero lo deseable, los países normales y razonables del mundo tienen acuerdo de revisión del capítulo 4 con el FFI, que te revisan, te auditan, te van orientando, te van aconsejando, pero no tienen nada que decir sobre tu gestión macro. Sí tienen mercados, ¿no? Las calificadoras de riesgo hoy te condicionan más que en el pasado. Déjame dos preguntas y después, no, por favor. Durante los gobiernos del Frente Amplio, de la izquierda, se pasó de una inversión en educación del 2.5% del Producto Bruto Interno a cerrar el 2019 con 5 y monedas. 5,1 por ahí. Era del 2,7 al 5,1, algo así. Y cayó en este periodo. En tu opinión, ¿hay que volver a aumentar el presupuesto de la educación? Por supuesto. En la medida de lo posible, yo diría, educación y esa población vulnerable. ¿Tenés un número así? Son dos lugares. 6 más 1 piden en la universidad. Te voy a decir una cosa. Yo, cosa que mis colegas del Frente que estaban en el gobierno en 2005 siempre me recuerdan, yo fui el que junto con Warga, en realidad yo trabajaba para Warga en la Universidad de la República en el 2000, armamos el fundamento del 4,5. Yo era asesor de Warga y el presupuesto del 2000, que es cuando nace el 4,5 para la educación, yo fui técnicamente con un equipo que teníamos y yo integraba, yo no era el líder, pero yo integraba en la universidad, armamos el objetivo del 4,5. ¿Surgió de dónde? De un conjunto de promedios de lo que países razonables gastaban en el mundo. Era muy efectista poner ese número. Mis colegas del Frente, cuando llegaban al gobierno, me decían, ¿de dónde salió el 4,5? Y salió de este conjunto. Y decía, bueno, pero eso no tiene fundamento mayor de por qué 4,5 y no 4 o 5,5. Entonces yo no soy afecto a definir, después de esa experiencia, un número objetivo. Lo que sí estoy seguro es que en Uruguay tenemos que gastar más en materia de educación, porque tenemos un problema importante en materia de educación, tenemos que gastar en infraestructura de edilicia, tenemos que gastar en el pago a los docentes, tenemos que volverlos más estables, más fieles a su centro, tenemos que gastar más dinero incluso en los lugares donde la educación está en barrios más carenciados, y eso supone incrementar el gasto. ¿Eso qué va a suponer? Y va a suponer tener más recursos y o redireccionar recursos de otro lado. No es fácil porque el 70% del presupuesto nacional es endógeno, o sea, viene heredado. Yo puedo hacer presupuesto con el 30% porque el otro 70% está comprometido por jubilaciones, salarios, intereses de deuda. Pero creo que en educación es un rubro, infancia y adolescencia como rubro clave. Y los hogares donde habitan las personas de menores ingresos. Y el tema de educación son dos temas cruciales para un periodo de gobierno de izquierda. Durante los 15 años del gobierno del Frente se construyeron mucha institucionalidad en términos económicos, tanto a nivel macro como a nivel microeconómico, que hoy se han ido para atrás. Ejemplos, la defensa de la competencia, por ejemplo, que vienen afectando mucho también a lo que son el empresariado nacional, las pequeñas y medianas empresas, en un contexto mundial muchísimo más complejo. En un contexto mundial de fondos globales, en un contexto también con desafíos en términos del proteccionismo internacional y en un contexto de mayores requerimientos con todo lo que son los compromisos con el cambio climático. ¿Cómo abordar esa, en estos años que hay como una deconstrucción de cosas, cómo abordar un... A ver,
para hacer siempre porque tienen que ver mucho con el desafío de crecimiento, una mirada crítica. de desarrollo, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene que fortalecer su institucionalidad de políticas públicas. Eso no hay duda, porque soy una persona que crea que el Estado tiene un rol clave en la asignación de recursos y en la orientación de recursos y en la redistribución del ingreso. Con lo cual, el Estado tiene que ser potente en términos de tener información, tener capacidad de evaluación, tener capacidad de saber dónde prioriza la utilización de recursos. Con lo cual, todo lo que sea fortalecer la institucionalidad pública es clave. Yo tengo la impresión que en los 15 años de gobierno del Frente se creó mucha institucionalidad de la buena y de la no tan buena. Creo que en algún momento pasamos por una suerte de inflación institucional. O sea, se generaron muchas agencias, muchos ámbitos, digamos, de asesoramiento o de algún tipo de toma de decisiones que no estoy seguro que todos ellos fueran necesarios en un país de las dimensiones de Uruguay, sin hacer otros cambios. O sea, la idea es, más que porque esas cosas no tengan que existir, creo que se tienen que hacer incrustadas en la institucionalidad preexistente, de manera tal que los recursos que utilice se redistribuyan, no que sean adicionales a, porque si no tengo el alto riesgo de que, como no puedo reformar el corazón del Estado, empiezo a crear un Estado paralelo por acá, con lo cual duplico el gasto y no termino nunca de reformar un lugar que es clave, que a su vez, cuando viene el gobierno de otro signo, tiene mucha facilidad de eliminar lo que yo cree. Entonces yo creo que hay que pensar muy bien cómo crear la institucionalidad. Algunas de ellas son fundamentales, como por ejemplo, vos mencionaste al pasar la Comisión de Defensa de la Competencia, un lugar clave que creo que tiene que ser potenciado. Hoy es simplemente una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas. En todos los lugares del mundo suele ser un tribunal independiente, con capacidad de regulación y con capacidad de sancionatoria al desfuncionamiento del mercado. Pero en esto el Frente no está muy seguro. El periodo del Frente en materia de las unidades reguladoras, que son muy relevantes para el sector público, no avanzamos mucho. Nuestra URSEA y nuestra URSEC no avanzaron en 15 años para convertirse en unidades reguladoras que efectivamente sean potentes y que restrinjan la discrecionalidad del manejo de decisiones que se toman a nivel de empresas públicas. Ese es un capítulo en el que hay que avanzar. Defensa de la competencia, unidades reguladoras, no solamente a nivel de las que ya están creadas, incluso en algunas otras. El tema del puerto, por ejemplo. Hay algunos sectores de relevancia que están tremendamente afectados. Sector turismo, por ejemplo, ahora, de cara a la temporada. Muy afectado. Tremendamente afectado por la competitividad y con ausencia, cuando se había revertido, ¿no? Uruguay. Pero eso, como comprenderás, la diferencia de precios que hay con Argentina hoy es tan grande y tan inexplicable que no hay nada que ninguna política económica de Uruguay pueda hacer para neutralizar eso que pasa. Con 300% de diferencia de precio no hay nada que vos puedas hacer. ¿Se pueden hacer cosas para mitigar alguno de los fenómenos? Sí, pero son marginales, por decirlo de alguna manera muy disparatada. Si yo le saco el IVA, permito que el IVA, haga un IVA diferencial y hago que el IVA no exista en la frontera con Argentina, acorto 22%. La diferencia son 300, al comerciante de la zona es irrelevante, con lo cual yo con la renuncia fiscal más grande que puedo dar, ni siquiera estoy alcanzando. El problema que tenemos hoy con Argentina es tan grande que lo único bueno que puede pasar acá es que el escenario macroeconómico argentino se ordene de manera tal que la manera se aprecie. Eso va a ocurrir, seguro va a ocurrir. Lo que no sé es a qué velocidad y qué va a pasar en el medio. Es probable que en el medio, ante un desacierto en la gestión macroeconómica, que todavía no la conocemos porque está asumiendo hoy el presidente de Argentina, pasemos por un escenario todavía de hiperinflación que todavía te genere depreciación adicional de la moneda argentina. Pero para resolver el problema del turismo hoy es solamente lo que vas a poder hacer es evitar daños mayores para que cosas circunstanciales no te maten un sector que tiene que sobrevivir, porque seguro Argentina se va a levantar y vamos a poder seguir vendiendo. Pero no para darle una rentabilidad que hoy estamos en no condiciones de garantizar, porque argentinos... O sea, Punta del Este probablemente no vaya a sufrir entre el 20 de enero y el 20 de diciembre y el 15 de enero, pero todo el resto de la costa uruguaya va a tener un problema para recibir a Argentina, porque la diferencia de precios son muy grandes. Déjame hacerte un ping-pong para terminar. Encantado. Economía, ¿no? Un ping-pong económico, ¿no? Porque no un ping-pong. Es de lo único que puedo hablar. No, porque viste que es un ping-pong, como hacen hablando de Argentina. En Argentina te llevan ahí, te ponen un diván y te preguntan... Sí, sí. Si comer asado es peronista o es gorila. Es muy divertido, ¿no? Sí, uno sí, lo mira y totalmente. dice, ¿a vos qué te parece?
perro cocker o perro, eso de gorila, eso peronista, es muy ilustrativo además. De lo que es la sociedad argentina. No, la sociedad no es ilustrativo. Hay cosas que son peronistas y hay cosas que son gorilas. Es así, hay que vivirlo, para experimentarlo. No, mi ping-pong tiene que ver con cosas que se hicieron en el gobierno. Primero, vamos bien atrás. El decreto 90-2020 planteó la reducción del 15%, vino directo de la OPP, ¿no? Del 15%, el abatimiento del 15% en toda la administración central. Y además, en ese decreto, que fue el 11 de marzo, 2 días antes de que hubiesen los primeros casos de COVID, se estableció lo que la calle Pou ha tratado de definir como una no devolución, pero lo cierto es que implicaba que aquel impuesto que te devolvían, reducción impositiva que tenías con medios electrónicos, se echara para atrás con eso. ¿Tu opinión sobre ese decreto? Error. Un ajuste de la década del 80. Lo dijimos desde el primer día, un ajuste de mala calidad y un ajuste de corte al barrer, es un ajuste de la década del 80, es un ajuste de planilla Excel. De poco trabajo para pensar. En una situación de emergencia grave, eventualmente lo tenés que hacer. El 11 de marzo no había ninguna situación de emergencia grave para hacer un ajuste de planilla Excel. Eso se hacía en los momentos en los cuales tenía situaciones fiscales delicadísimas, como ocurría en la década del 80 y del 90. Por eso también se estableció y se mantuvo durante todo el periodo la decisión de no renovar vacantes en toda la administración y en las empresas públicas, o renovar una de cada 3, e incluso se llegó a no renovar ninguna, en algunos lugares como UTE-12. Es como cuando como no me gusta que mi hijo se coma las uñas, le corto los dedos. ¿Cómo yo voy a decidir al barrer la no renovación de vacantes como un esquema de reforma? Eso es carecer de una visión del rol del Estado, de los lugares relevantes del Estado y dónde tengo que poner más prioridad y dónde no. Por supuesto, me dirás, ¿y dónde empezarías? No lo sé, hay que estudiarlo, hay que llegar. Yo estoy seguro que hay lugares que son cruciales, pero por ponerte un ejemplo, hacer recortes en los servicios sanitarios animales y vegetales en Uruguay es criminal. Ese lugar es dinamita en el sentido de lo que maneja, lo que supervisa. Es un lugar donde hay que fortalecer el gasto. Hay otro lugar donde probablemente haya cierta gordura y donde hay que redireccionar recursos. Pero recortes de ese tipo al barrer son de la década del 80. Es la visión de que como estoy ante un abismo, tengo que hacer un corte flat, y entre otras cosas porque como yo no tengo una visión, en el fondo, en aquellos momentos eso era así por una combinación de dos cosas. Primero porque había efectivamente situaciones de emergencia, pero también porque predominaba una idea de que el Estado mientras menos den mejor. Eso afortunadamente, la pandemia nos lo demostró, eso es un error conceptual importante. En el mundo y en Uruguay en particular. La política de combustible, sobre todo ajustar al PPI, al precio de paridad de importación, incluido, primero en la LUC se incluyó la desmonopolización de los combustibles, eso se retrocedió a instancias no solo de la oposición, sino de dentro de la coalición. Por ejemplo, Cabildo Abierto estuvo en contra. Pero la política de ajustar el precio de los combustibles a precio de paridad de importación. Es una larga respuesta, pero en principio comparto la orientación. En un ping-pong. Comparto la orientación en el sentido de que los precios terminan reflejando de la manera más realista posible el precio del activo subyacente o del componente subyacente, pero pensar que con eso resolví el problema de la cadena, no. Hay un conjunto de aspectos y oportunidad de mejora en la cadena de combustibles en Uruguay que tienen que ser atacados, que no son solamente lo que ocurre adentro de ANCAP, sino que ocurren de la puerta ANCAP para afuera. Ahí hay enormes ganancias de eficiencia, enormes. Presumo que hay ganancias de eficiencia que lo que ellos llamaban el factor X era la garrafa de gas, ¿no? Sí, la garrafa de gas es la que justamente excluiría porque tiene un componente social, pero todo lo que es la distribución del resto de combustible hay que pensarlo. Acabamos de verlo con una medida que pretendía redireccionar de alguna manera cómo se organizaba el mercado de distribución primaria del combustible y fue para atrás. Para el próximo gobierno. Fue para atrás como consecuencia de que la resistencia que tuvieron enfrente fue muy grande. Ahí creo que hay un típico problema de algo que
que está concebido o bien inspirado, si vos no tenés una economía política, no tenés evaluada la economía política de la reforma y no tenés garantizado que quienes se van a oponer los tengas neutralizados en el buen sentido, que los logres hacer socios del proceso o directamente les digas son perdedores y tengo un esquema alternativo para poderlos sustituir a ustedes, te genera este tipo de trancazos. Yo creo que lo de la PPI va en la buena dirección, pero quedarse con eso solo y haber no podido hacer otras cosas que eran importantes de hacer y que están largamente escritas, es un problema. Básicamente el problema acá, te lo diría de esta manera. Lo que es importante es que la política de fijación de las inversiones y de los precios que administran las compañías públicas tienen que estar orientadas por el negocio al que están acometidas. Todas esas distorsiones que se producen en precios y en política de inversión de las compañías tienen que ver muchas veces con lógica macroeconómica. Tengo un problema de la inflación, entonces llamo al presidente de turno o le hago que el ajuste de tarifas esté alineado con la inflación. Tengo un problema fiscal y hago que la inversión quede comprometida por eso. Eso no debe funcionar así, por eso hay que fortalecer al regulador. Acá lo que debemos tener es un régimen por el cual el Poder Ejecutivo fija la política en materia de combustibles, en materia de telecomunicaciones, a eso se debe acometer la empresa. Luego tengo un regulador independiente del Poder Ejecutivo, es una visión bastante liberal la que tengo, pero en este sentido, pero creo que es la correcta, que le establece a la empresa pública las condiciones de precio y de suministro que tiene que dar. Y luego está la empresa que lo que hace es, en el marco de esas restricciones, de la orientación de política y de las restricciones regulatorias, tiene que generar y hacer un negocio. Y tiene una política de distribución de utilidades con el Poder Ejecutivo, que es su accionista, de largo plazo. Mira, yo en los próximos 5 años te voy a transferir tanta plata, es el acuerdo que tenemos, salvo que ocurriera un accidente grave. Pero lo que no puede ocurrir es que mes a mes yo tenga que negociar contigo el precio del combustible o tenga que negociar contigo mi política de inversiones porque vos tenés un problema macro. Ese vínculo perverso entre el Poder Ejecutivo y la empresa pública es un vínculo tradicional en el mundo, que se dejó de usar en el mundo, que en Uruguay sigue permaneciendo, y que tiene fundamentos para que haya seguido permaneciendo, porque Uruguay es un país muy chiquito, con un sector público muy dependiente de las empresas públicas. Tenemos que intentar resolverlo. La PPI va en esa dirección, pero es como una hoja, como una gotita de agua en una cosa mucho más grande, y haberse quedado en eso creo que es posible que haya quemado hasta una buena idea, porque ahora hay mucha más resistencia sobre una buena idea porque yo no la metí en un marco de una reforma más compleja. En relación con las empresas públicas, ¿deben mantenerse en el dominio público sus negocios o, porque durante este periodo, sobre todo en algunas, se fueron buscando sacar el sector privado, por lo menos rubros, ¿no? Yo lo que creo es que el negocio en el que están, algunos negocios en los que están las empresas públicas son negocios típicamente donde los mercados funcionan bien. Ahí las empresas públicas tienen que estar porque hay oportunidad de ganar dinero, no hay que salirse de eso. Yo no creo que el sector privado en todo tiempo y lugar lo va a hacer mejor que el sector público. Lo que tengo que darle es las condiciones a la empresa pública para que pueda pelear y pueda disputar en ese lugar. Y hay otros casos en los cuales las empresas públicas son monopolios naturales, o la tecnología que está detrás es un monopolio natural, y en un país de la dimensión de Uruguay, con la fortaleza que tiene el Estado, yo creo que tiene que seguir siendo de dominio público. O sea, la distribución de energía eléctrica, la última milla. UTE es una empresa que funciona bien, probablemente es cara, pero funciona bien. Se me ocurriría pensar en un esquema alternativo, sería solamente por una cuestión ideológica, si eso funciona bien. Antel compitiendo en todos los lugares que compite en términos de telecomunicaciones, ¿tiene sentido? Absolutamente. Absolutamente. Uruguay tiene una conectividad y tiene una calidad de servicio en materia de telecomunicaciones destacada en la región, que compite en el mundo, y eso tiene que ver con un Antel potente. Entonces yo creo que eso es un activo de Uruguay. ¿Hay que hacer tratados de libre comercio con el que se descuide? Buena pregunta. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 8 años, te hubiera dicho sin duda. En el mundo en el que nos estamos metiendo, desde el punto de vista geopolítico, más confuso, con muchos más riesgos, y donde las decisiones comerciales están atravesadas por una potencia emergente que desafía la potencia hegemónica y por relaciones de tensión en términos económicos, sería más cuidadoso. Esa es una de las razones por las cuales no me saldría nunca del paraguas del Mercosur. Yo creo que el Mercosur hoy es un corsé
pero en el mundo que me logro imaginar en los próximos 20 años, estar adentro de un paraguas es algo muy importante. Eso es lo que no quiere decir es que le pida al Mercosur, déjame integrarme al Tratado del Transpacífico, que tiene una velocidad comercial y unos acuerdos comerciales y una tecnología de negociación comercial más potente, pero pertenezco a vos, pero déjame trabajar allá, y cuáles son las condiciones para que podamos hacer eso. Yo creo que Tratado de Libre Comercio sí, pero todos aquellos que guarden un adecuado equilibrio con los temas de naturaleza geopolítica, tanto en la región como en el hemisferio. Un tema que me parece que no debemos perder de vista es, si China hubiera decidido hacer un TLC con Uruguay, cosa que yo siempre creo que es unilateral, no es posible, no. Y por eso creo que el gobierno fue muy ingenuo en esto, pero es una opinión personal, yo hubiera estado preocupado. Porque ¿cuál habría sido la razón por la que un país de las dimensiones de China a un país ignoto como Uruguay hubiera querido firmar un tratado de libre comercio? La explicación benigna es la cabecera de puente para entrar al Mercosur, pero si el Mercosur está diciendo que no, o está poniendo restricciones, ¿por qué China hubiera querido avanzar igual? Por una razón que va mucho más allá de lo económico-comercial. Y nosotros no debemos perder de vista, nos guste o no, nosotros pertenecemos a un área, a una parte del hemisferio donde Estados Unidos sigue siendo un factor relevante. Y por tanto nosotros en materia de política exterior tenemos que arbitrar con mucho cuidado los intereses comerciales que tenemos, y China es nuestro principal socio comercial, y por eso tenemos que cuidarla y tener una relación privilegiada, con las restricciones de naturaleza geopolítica que Estados Unidos y Brasil y Argentina nos imponen, porque no podemos pelearnos con ellos tres por intentar avanzar desde el punto de vista comercial, y a su vez por lo que Uruguay siempre ha defendido históricamente en su política internacional, que es la libre la autodeterminación de los pueblos y las libertades y el funcionamiento de reglas de juego estables. Entonces yo creo que ese equilibrio hoy, en el mundo en el que vamos a entrar, va a estar mucho más tensionado y hay que estar muy vigilante a eso. Te hago dos cortitas de ping-pong, después Noé, hacer también algunas vos y ya que lo mío fue muy largo. Pero es que se nos va el tiempo, pero me interesa. Este gobierno hizo una de sus iniciativas más renombradas, fue la Ley de Urgente Consideración, que incluyó además cuestiones económicas. Entre ellas un retroceso, por lo menos en la evaluación de muchos economistas, políticos que han pasado por acá, en lo que fue la Ley de Inclusión Financiera, permitiendo uso del efectivo. ¿Te parece que hay que volver a un esquema mucho más regulado de cómo se maneja la plata? Creo que lo que hicimos en retroceder en materia de inclusión financiera es un error. Lo dije el primer día, creo que era una cosa un poco provinciana incluso. Es querer volver a la década del 90. El mundo hoy tiene un conjunto de reglas por las cuales todo lo que sea avanzar en términos de transparencia es clave. No obstante lo cual, el único punto en el que soy cuidadoso, y por eso que hay que pensar muy bien esto, es las pymes, las MIPYMES. Es muy importante incorporarlas al mundo financiero para garantizar que están en el ámbito de la formalidad. Pero no puedo perder de vista que muchas de las MIPYMES en Uruguay, que dan mucho empleo, durante mucho tiempo, por el hecho de estar fuera del circuito, es que sobrevivían. Entonces, el cambio, que es un cambio deseable, tiene que repensar cómo las grabo, y eventualmente tengo que ser mucho más generoso, cuidadoso, tolerante con ellas, modificando su estructura impositiva. Me están diciendo que el tiempo, así que sé vos. Mantener las subas de tasa de interés tanto tiempo con una política monetaria tan restrictiva, con resultados que se tuvieron de inflación, que llevaron tiempo, ¿no ha sido un Voy a ser honesto intelectualmente. Yo, parado en el momento que esas decisiones se tomaron, no estaba de acuerdo con hacerlo y argumenté en contra de hacerlo. Lograron una reducción de la tasa de inflación que yo pensé que no le iban a lograr, con un costo colateral excesivo. Creo que el costo pagado en términos de cambiario, o por no neutralizar los efectos cambiarios del pasado, fue excesivo y no lo hubiera hecho. Ahora la pregunta es, ya se hizo y por lo tanto el precio ya se pagó. ¿Cómo miro para adelante? Y bueno,
yo defendería una tasa de inflación abajo de 6. ¿Por qué? Porque eso para el salario real, para las pasividades, pero sobre todo para las personas que no tienen un sindicato que las proteja y no tienen un acuerdo salarial indexado, es crucial. Para las personas, esas 300.000 personas que trabajan informalmente, que tienen un empleo inestable, la inflación baja es crucial. Entonces, mi punto es, yo probablemente no lo hubiera hecho, ahora que estamos acá, yo defendería una tasa de inflación baja, no tiraría todo por la borda. Sin tirar todo por la borda, la economía es de muchos de los equilibrios. Tenemos mucho desbalance en el tema cambiario. Por eso te decía que no lo resolvería macroeconómicamente, no resolvería el problema de precios intentando depreciar más la moneda. Pero eso fue un poco lo que se tomó. Bueno, pero dado que estamos con estos precios, consolidaría estos precios, tratando de ayudar al sector exportador de otra manera que no sea necesariamente con una devaluación de la moneda. Tampoco no hay una justificación en términos de lo fiscal, en el tema cambiario. Por el efecto que tiene esto en tema. Y bueno, yo creo que no lo concibieron así, fue un conjunto de casualidades. Nos quedamos sin tiempo, Creo que nos quedamos sin tiempo en el programa, ¿no? Así que agradezco a María Noel Sanguinetti y a Gabriel O'Donnell por habernos muchas gracias a ustedes. destinado tanto tiempo, más tiempo del que... En fin, me comí un corte. Pero eso ¿En serio? Sí. Yo les agradezco que me hayan paseado por tanto tema y me hayan estresado un poco. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.